En el capítulo de hoy vamos a abordar mitos y tabúes sobre salud sexual y reproductiva. Damos la bienvenida a Ámbar y a Mika, nuestras compañeras en el desarrollo del podcast, y a los profesionales invitados, Andrés Mercado y Paola Hidalgo. Sean bienvenidos al programa Ponte Pilas, lo que siempre quise preguntar. Cuando hablamos de sexualidad también relacionamos con muchísimas mentiras, con muchísimas creencias, con muchísimos miedos. Y justamente todas esas mentiras y esas creencias vienen de lo que se conoce como mito. ¿Y qué significa un mito? Un mito viene de la mitología griega. ¿Qué era la mitología griega? Era toda una historia muy encantadora de dioses, de diosas, del origen de las cosas. Es otro origen de todas las cosas, así como existe la Biblia, existe el Corán, existen todos estos libros que pueden resultar mágicos en algún momento. También existe la mitología griega. Es el origen de todo, de toda la vida, de las montañas, de las plantas, del mar, del agua. Y todo esto, todos esos personajes tenían un papel importante y un papel específico en la vida de ese momento, ¿no? Y se relacionaban entre personajes, entre dioses, entre diosas. Y de ahí surge un montón de historias que todavía nos llega a nosotros. Por ejemplo, el dios del amor, siempre estamos relacionando todo el color rojo a la pasión, a Afrodita, a Venus, y estamos relacionando también todo esto del flechazo, ¿no? Del Cupido, de este ángel que aparece con un corazón y una flecha. Y eso también lo relacionamos al amor, lo relacionamos a las relaciones entre personas, entre adolescentes, todo el amor romántico, todas esas cosas que se llegan a sentir, ¿no? Este tema creo que nos podría interesar bastante porque no siento que se hable mucho sobre desmitificar el amor romántico. Exacto. El amor romántico, ahí estamos cayendo incluso a hablar de un tema bastante complejo, porque no todas las personas conocen otra forma de amar que no sea amar de forma romántica. Es decir, pintar al amor como sufrimiento, es decir, amar igual a sufrir. Y no hay otra forma de amar para muchas personas. Sin embargo, esto de cortar todas estas ideas de amor romántico, de amar en sufrimiento, es súper importante porque podemos amar en felicidad, podemos amar también en alegría, podemos amar, inventarnos otras formas de amar que no sea bajo el sufrimiento. Y Ámbar, ¿tú qué opinas del flechazo del Cupido que siempre nos pintan? ¿Has visto tú cómo hay en algunas, no sé, en los medios de comunicación, en las revistas, incluso cuando venden peluches, siempre por ahí está un ángel con una espada, con una flecha? ¿Has visto este ángel? ¿A qué lo relacionabas antes? ¿O pensabas que era solamente un tema comercial? Bueno, las dos cosas, porque primeramente pensaba que él daba el poder de amar, las ganas de amar, pero no es así. Y también algo comercial porque no creo tanto que Cupido nos dé ese flechazo y que nosotros podamos sentir el cariño o el afecto hacia una persona solo por el flechazo. Claro, además que esto del flechazo también tiene un montón de cosas como muy, muy escondidas, que dicen que el amor, que si ya estamos flechadas, el amor todo lo puede y todo lo soporta. Y viene ahí justamente escondido un montón de cosas violentas que podemos estar involucradas o involucrados cuando somos muy jóvenes. Andrés,
¿Tú qué opinas de todo esto? No sé si es que tú también tuviste esta información cuando eras adolescente, del flechazo y de todo este romanticismo que se teje todavía. Sí, claro, ahí justamente topaste lo del tema de la mitología y en casi toda la vida ha existido justamente esto, ¿no? Dentro, o sea, de la misma historia ha existido, o sea, no podemos justamente negarnos a que hablar de sexología, hablar justamente de todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Justamente los griegos, ellos adoraban mucho lo que eran los cuerpos, ¿sí? Y ustedes por eso pueden ver las esculturas de los griegos, que normalmente ellos tienen muy poca ropa, porque para ellos el cuerpo era algo muy sagrado, era algo como muy deber, ¿sí? Entonces, entre menos prendas, por ejemplo, los gladiadores o las personas que iban a luchar o las personas que practicaban un deporte, justamente, tenían, era mucho mejor, el espectáculo era mejor para la vista de las otras personas. Y mira que es importante siempre hablar de la parte de sexología. Justamente ahorita estaba leyendo, unos minutos antes de venir acá, que Holanda es uno de los países con menos índices de adolescentes embarazadas. Una de las razones es porque en los colegios, a partir de los 4 años, les hablan justamente acerca de sexología. Sexualidad. De sexualidad. ¿Qué es lo bueno de esto? ¿O a qué punto voy? Y es que no hay edad justamente para hablar de sexualidad, hablar de sexología. Cuando nosotros desde muy pequeños les hablamos a nuestros hijos, ¿sí? Porque hay que saber qué temas, obviamente yo voy a topar de acuerdo a la edad que cada uno tenga. Pero cuando nosotros hablamos con cada uno de ellos, a partir de la edad, nosotros no solamente estamos previniendo que haya un embarazo, ¿sí? En adolescentes, también estamos previniendo que también pueda existir una violación, ¿sí? Y hay que entender esto y hay que tener mucho ojo porque las violaciones, un porcentaje muy alto se da en el círculo familiar. Claro, y justamente, no sé si es que chicas, ustedes cuando aprendieron o cuando les enseñaron sobre sexualidad, cuando tuvieron la primera información sobre sexualidad, no sé, les llegó la información llena de cosas que ahora dicen, no, esto no era así. O esto no es así, lo que me enseñaron no es así. Por ejemplo, les digo que yo aprendí, y no precisamente de profesores, sino más bien de mis compañeras, que por ejemplo la primera vez no pasa nada, si es que se tiene relaciones sexuales parada no pasa nada, y un montón de cosas así que yo iba metiéndome en la cabeza y decía, sí, seguramente porque mis amigas lo dicen. Pero ya llegas a cierta edad en donde ya adquieres más información y todos estos mitos se van. Entonces, no sé si ustedes también tienen alguna experiencia que nos cuenten acerca de eso. Creo que sí, y no necesariamente va abarcado a una sexualidad en sí, sino también al amor. Porque muchas de las personas, o bueno, en mi caso maestros o docentes, nos decían que el amor se daba solamente con la pareja, cuando al crecer me di cuenta que no. Tú amas a tus amigos, amas a tus amigas, a tu familia, a tus mascotas, a absolutamente todo lo que haces, porque puedes amar incluso tu carrera, tus gustos, la forma en que te vistes, tu cuerpo, que también es muy importante en el tema de la autoestima. Uno de los mitos que más escuchaba en mi colegio era que cuando las mujeres empezaban a tener su vida sexual activa, caminaban con las piernas abiertas, o también el ensanchamiento de caderas. Claro, este es un mito muy común que se escucha acerca de que las mujeres cuando tienen las primeras relaciones sexuales o han ya pasado por una relación sexual, empiezan a caminar justamente de una forma diferente, se les abren las piernas, y esto es un mito. Esto lo que sí tiene que ver y va de la mano ligado es con la evolución prácticamente, o sea, con el desarrollo que tiene la mujer, obviamente que se ensanchan las caderas, ¿sí? Y por esto también la gente puede llegar a pensar esto.
Un mito que yo escucho en la escuela es que no podemos llevar la falda arriba de las rodillas, porque es una forma, ellos lo toman como una forma de provocar a alguien o de tener un deseo sexual con alguien. Claro, y esto pasa regularmente porque estamos acostumbradas, bueno, la sociedad está acostumbrada a darle responsabilidad de las violencias a las mujeres. Entonces, y de no dejarnos vivir nuestra sexualidad en diferentes formas. No hablo de vivir la sexualidad como un tema genital, sino hablo de vivir la sexualidad, de las diferentes manifestaciones que hay de sexualidad, el relacionarnos con las otras personas, el vestirme como a mí me gusta, el maquillarme, si me gusta maquillarme, el verme linda, el verme deseable, el verme también hermosa para mí. Sin embargo, todavía hay personas que dicen, ay, ve cómo se ha vestido, y se ha vestido con una minifalda porque quiere provocar, y luego ha de estar llorando cuando le pase algo. Y eso no solamente se lo dice así nomás en la sociedad, eso lo dicen también profesionales en el área del derecho, por ejemplo en la fiscalía a veces. ¿Y con qué estaría vestida? ¿Y cómo estaría vestida cuando hay un caso de violencia? Los médicos, médicas, no es solamente un tema que se maneja a nivel social y popular, sino también a nivel profesional, y eso es por falta de información justamente. Hablando de mitos, chicos y chicas de colegios nos han compartido sus principales inquietudes. Estas son las más importantes. Mito número 1. La primera vez no se puede embarazar. Esto es un mito que es falso, ¿sí? Esto depende mucho de la ovulación, ¿sí? Por supuesto que la primera vez se puede embarazar la mujer. Esto no tiene nada que ver si es la primera, la segunda, la tercera o la quinta vez, ¿sí? La mujer se puede embarazar, obviamente, si no utiliza un método anticonceptivo y está en periodo fértil, tiene más probabilidad de que se embarace. Esto también tiene que ver mucho con el ciclo menstrual. Sin embargo, muchas mujeres también, y aquí es otro mito de que también se puede ir de la mano, y es que las mujeres no pueden quedar embarazadas durante la menstruación, ¿sí? Y esto también es falso, ya que muchas mujeres tienen un periodo corto y un periodo largo. Y aparte de esto, que algunas también son irregulares. Entonces, si, por ejemplo, están en un periodo corto, podrían quedar fácilmente embarazadas. La otra cosa es que si, por ejemplo, están teniendo la menstruación, tienen relaciones sexuales, hay que acordarse que el espermatozoide dura 72 horas o vivir durante 72 horas en la vagina. Entonces, pues justamente esto puede llevar a que a la final pueda la mujer quedar embarazada también. O sea, pasan los días de la menstruación y puede quedar embarazada justamente. Y bueno, regularmente este mito se lo dice o se lo mantiene para que las mujeres accedan a tener relaciones sexuales, y regularmente cuando las mujeres no tienen información acerca del ciclo menstrual o cómo funciona el cuerpo. Entonces, por supuesto, como dijo Andrés, por supuesto que pueden quedar embarazadas si es que no utilizan un método de barrera o un método hormonal o cualquier tipo de método anticonceptivo. Mito número 2. ¿Las mujeres tienen miedo a la brusquedad en la primera relación? Esto es un mito. La brusquedad es algo relativo. Puede ser que a una mujer o a un hombre le guste las relaciones sexuales diferentes. Decir brusquedad también es una situación individual. Cómo se conciba la brusquedad o cómo se conciba la suavidad en las relaciones sexuales. Entonces, regularmente a las mujeres nos han enseñado que la primera relación sexual tiene que ser algo súper mágico, romántico, y no siempre pasa eso. Regularmente no pasa eso porque las mujeres o las adolescentes tienen relaciones sexuales en lugares donde no se sienten cómodas. Entonces, por ejemplo, está en un auto o está en un baño
o está a escondidas en la habitación del chico o la habitación de la chica. Y esto también va a depender muchísimo de la tranquilidad que se tenga para tener un momento sexual agradable, un momento sexual placentero. La otra cosa también que hay que recordar es que cuando nosotros no conocemos algo, también nos da temor. Entonces también tenemos miedo a lo desconocido. Y claro, normalmente durante la primera relación sexual nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder o tenemos a veces mucha expectativa también de lo que pueda suceder, ¿sí? Entonces justamente esto también puede crear una tensión, ¿sí? Psicológicamente una tensión, y esto no puede ayudar en el momento de tener relaciones sexuales, ¿sí? Ya que crea que la mujer y el hombre estén muy tensos al momento de tener relaciones sexuales, y claro, esto puede ser y ayudar a que la mujer esté más tensa y pues claro, puede tener mucho más dolor. Ahora, también aquí hay que hablar de los estereotipos que siempre nos han enseñado, y es la típica imagen de el hombre teniendo sexo muy fuerte con la mujer y pensar que eso es placentero, ¿sí? Perdón que lo ponga así, este ejemplo grotesco, pero como animales, o sea, entre más fuerte ella va a disfrutar más, y esto es un estereotipo que nos han enseñado muchas veces desde la televisión o de lo que hemos visto de algunas películas, y esto no es así, ¿sí? Esto no tiene que ver con la brusquedad del acto sexual o de tener relaciones sexuales, sino que tiene que ver más con un disfrute o con un goce al momento de tener relaciones sexuales. Mito número 3. ¿El tamaño del pene importa en la relación sexual? Perfecto, esta es una pregunta muy buena, es una pregunta muy típica que la gente se hace, y lo primero que quiero decir es que el tamaño promedio de un pene va de entre los 11 centímetros a los 22 centímetros según estudios que se han hecho, ¿sí? Esto normalmente tiene que ver con un factor visual, ¿sí? Y más que todo, obviamente, en las mujeres, en ver que el tamaño o pensar que si el tamaño es más grande, yo voy a tener más disfrute o más goce en la parte sexual. Y esto no es así, ¿sí? Se ha visto que una mujer, o mejor dicho, que no es necesario un tamaño muy grande, que normalmente hace falta, que es necesario apenas 4 centímetros para poder tener satisfacción durante un acto sexual, ¿sí? En algunas mujeres. Lo que sí importa mucho es el diámetro o el grosor del pene. Y aquí viene un mito justamente ligado a esto, y es las personas afroecuatorianas o las personas de raza negra, ¿sí? Justamente en esto, que se ha visto que las personas no es que tengan el pene más grande, sino que se ha visto que tienen un diámetro más ancho justamente del pene. ¿Por qué? Porque hay que entender que lo que nos lleva justamente al placer o a la satisfacción en este caso es el roce que tiene el pene con la vagina, ¿sí? Claro, hay que entender también que si es muy grande el pene, ¿sí? Obviamente esto puede generar algún tipo de dolor, ¿sí? Mientras que si es muy pequeño el pene, de pronto las mujeres o el diámetro es muy pequeño, no va a generar satisfacción en ese momento, ¿sí? Ahora, normalmente el placer sexual se va a vincular más a la sensibilidad, como lo habíamos dicho, ¿sí? Y a la capacidad de lo que es conectarse con la pareja. Esto es algo muy importante, ya que la sensibilidad normalmente las mujeres lo tienen en el tercio externo. Y por eso hablábamos de los 4 centímetros, que son solamente 4 centímetros en el tercio externo. Esos 4, que es igual a 4 centímetros, ahí se encuentra lo que es la sensibilidad prácticamente en la mujer. Entonces, como decíamos y volvemos a repetir, más esto tiene que ir ligado a lo que es el grosor, ¿sí? La vagina no es un órgano no es un órgano netamente sexual, ¿sí? Sino que tiene más sensibilidad, por ejemplo, lo que es el clítoris. Por eso es la importancia también de al momento de tener una relación sexual, uno conocer a la persona o uno conocer a la pareja, ¿sí? Y saber, por ejemplo, dónde o qué es lo que la otra pareja disfruta más,
¿sí? Si, por ejemplo, si disfruta de las caricias, si disfruta de los besos, si disfruta, por ejemplo, de que le toquen el clítoris. Sin embargo, muchas veces solamente se limitan a la parte del clítoris o a la parte clitoriana, y esto genera, con mucha brusquedad, genera un dolor porque es una parte muy sensible. Además, tomar en cuenta que las relaciones sexuales no tienen que limitarse al área genital, es decir, al área pene y vagina, sino también debe tomarse en cuenta que es un tema integral, que el cuerpo en sí tiene muchas terminaciones nerviosas que podrían ocasionar placer al momento del tacto, por ejemplo los besos, las caricias, como decía Andrés, y esto es súper importante tener en cuenta que no solamente el placer está en el pene y en la vagina. La relación sexual debe verse desde el momento de las miradas, de las caricias, de los besos, de las palabras y de esa conexión que yo tenga con la otra persona para poder disfrutar o llegar a un placer total. Mito número 4. Varias relaciones sexuales seguidas como estereotipo sexual impuesto. Bueno, varias relaciones seguidas depende también de la capacidad que tenga cada persona y del disfrute y de la conexión que tengan entre pareja. Puede ser que con una sola relación sexual o con un solo orgasmo se llegue al disfrute total y no haga falta otro tipo o no haga falta otro contacto. Sin embargo, va a depender de cómo estén las personas preparadas, cómo esté también la conexión, la confianza que tenga cada pareja para seguir y el ánimo también que tenga cada pareja para seguir. Perfecto, sí, también conocer qué funciona mejor en cada uno y la mejor forma para justamente satisfacer a la otra persona es lo más importante. Hablábamos justamente de los estereotipos, de pensar de que tener muchos orgasmos es lo normal o es lo que siempre debe suceder. Y no necesariamente sucede esto. En la fisiología, tanto en el hombre como en la mujer, funcionan completamente diferente. Los hombres normalmente al momento de tener un orgasmo, ¿sí?, que justamente termina con la eyaculación, llega un periodo de flacidez, ¿sí? El pene obviamente cae en su tamaño, ¿sí?, y desciende. Pero la estimulación de esto en el hombre es mucho más rápida que en la mujer, ¿sí? Y entonces justamente uno tiene que aprender a controlar esto y la mujer conocerse justamente con su pareja, porque en la mujer lleva un poco más de tiempo para llegar a ese momento, a ese orgasmo, ¿sí? Y la bajada también en la mujer es mucho más progresiva, no es tan violenta como en el hombre. Entonces uno tiene que aprender a conocer justamente a su pareja para saber cuándo hacer de pronto ciertos tipos de pare o aprender a parar o aprender a estimular a la pareja en el momento adecuado y cuándo uno poder conectarse justamente con su pareja. No sé si Andrés ahí pudieras también explicar que debe pasar un tiempo regularmente para los hombres entre orgasmo y orgasmo, porque para las mujeres resulta más fácil volver a excitarnos y volver a tener un nuevo orgasmo. Por supuesto, no hay ningún problema, claro. Los hombres normalmente caemos en esa a veces falsa, no sé si decirlo como esperanza, de que al momento de tener una eyaculación el pene puede seguir igual en erección todo el tiempo, ¿sí? Como vuelvo a repetir, esto es un estado normal de que llegue al orgasmo, haya una eyaculación y entre en un periodo de flacidez. Y para que haya otra erección en el hombre, tiene que existir un tiempo prudente, ¿sí? Y obviamente este tiempo lo que hace es que volvemos a exactamente lo mismo. Se va a demorar mucho más la segunda vez, entonces obviamente hay otro pico, hay otra erección y hay otra eyaculación. Por eso muchas personas, por ejemplo, o muchos hombres, antes de tener una relación sexual, la primera, ¿sí?, lo que hacen justamente es de pronto masturbarse, ¿sí?, eyacular, para que en la segunda vez puedan durar más tiempo.
Y esto es una técnica que ellos o que las personas pueden utilizar justamente para durar más tiempo con su pareja, y es la segunda vez eyacular. Mito número 5. El orgasmo debe ser simultáneo para lograr el pleno disfrute sexual. Perfecto. Justamente va relacionado con el mito anterior, ¿sí? Y insisto, conocer qué funciona mejor en cada uno y la mejor forma para satisfacer a la otra persona es lo más importante. Ahora, a las mujeres les lleva más tiempo que a los hombres, ¿sí? Ya que necesitan más que una penetración. Y aquí hay varias cosas que se pueden utilizar. Hablamos de sexo oral, de masturbación, de posiciones sexuales, ¿sí? De lubricantes, de juguetes sexuales que se pueden utilizar durante la relación. No solamente ir directamente a la penetración. Muchas personas van directamente a la penetración sin existir un preámbulo, y esto también puede llevar a que esto sea doloroso, ya que como ustedes saben, o como ustedes han podido experimentar o van a experimentar, el pene y la vagina se preparan justamente para la penetración, y por eso existe un periodo de lubricación, tanto del hombre como de la mujer, y es ese famoso líquido preseminal en el hombre, ¿sí? Y en la mujer existen unas glándulas que son las glándulas justamente que producen la lubricación, y lo que vulgarmente llamamos se moja la mujer. Entonces, justamente por esto se da, por esta lubricación que se da, tiene que existir un preámbulo para que exista una penetración que no sea dolorosa. Aparte de esto, la vagina toma un diferente tamaño, ¿sí? Hay una relajación justamente de la vagina y cambia su tamaño. ¿Para qué? Para permitir justamente la penetración. Entonces, otra cosa que también es importante aquí es la velocidad. Esto es muy importante al momento de tener relaciones sexuales, ¿sí? Y es conocer la velocidad. No a todas las personas o a todas las mujeres les gusta que sea rápido, ¿sí? Hay mujeres que les gusta que sea lento. Y aquí es lo importante, aprender a conocer a la pareja. De pronto a algunas que les gusta lento, un poquito más fuerte, en cierto tipo de posición sexual, ¿sí? Mientras que a otras les va a gustar más rápido. Y esto es lo que uno debe de aprender a conocer. No debe de verse como el único objetivo dentro del encuentro sexual, lo que es la penetración, sino se va a pedir siempre la calidad antes que la cantidad. Y tomar en cuenta también que si bien es importante cómo se sienta la otra persona dentro de la relación sexual, también está cómo me siento yo con esto. Si es que me está dando placer a lo que la otra persona no le da placer. O viceversa, si es que le da placer a la otra persona algo que a mí no me da placer. Entonces, esto también es súper importante tener en cuenta, que si bien la relación sexual tiene que ser placentera para las dos personas, no debo olvidarme de mi yo, no tengo que olvidarme de mi individualidad en la relación sexual. Regularmente las mujeres nos olvidamos de nuestra individualidad cuando tenemos relaciones sexuales y solamente estamos para el disfrute del otro y nos olvidamos qué es lo que nos gusta a nosotras, o por vergüenza decimos que eso no nos gusta por no quedar mal. Entonces es súper importante esto también, y estas cosas están ligadas a un tema de género, a un tema de cómo nos han enseñado a las mujeres a ser pasivas y a los hombres a ser activos. A los hombres llevar la iniciativa de todo y a las mujeres ser las que obedezcamos o hagamos caso lo que la otra persona nos va guiando. No siempre es así o no siempre debe ser así. Las mujeres también podemos tener la iniciativa y podemos decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta y parar si es que no estamos disfrutando algo a pesar de que el otro esté disfrutando. Mito número 6. ¿Las bebidas alcohólicas y drogas aumentan el deseo sexual? A ver, existen, como sabemos, existen drogas que son justamente estimulantes y otras que producen justamente depresión, ¿ya? El alcohol, que es una de las drogas más comunes que existen en nuestro medio,
si se toma un exceso justamente de alcohol, dificulta el orgasmo, ¿sí? Esto, por ejemplo, en lo que son las mujeres, ¿sí? Y a largo plazo el alcohol, si yo soy una persona que toma mucho alcohol o persona que soy alcohólico anónimo, podría tener a largo plazo anorgasmia. Eso significa la incapacidad de llegar a tener un orgasmo. Sin embargo, esto obviamente también igual va a precipitar lo que es la disfunción eréctil en el hombre, ¿sí? A grandes cantidades. Sin embargo, a pequeñas dosis es un efecto intensificador, ¿sí? Del deseo, de la excitabilidad y de la erección. Además, tomar en cuenta que si bien el alcohol es una droga social, el alcohol se ha convertido en uno de los aliados para la violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres adultas. Cuando las mujeres están alcoholizadas, pierden la conciencia o pueden perder la voluntad y pueden acceder a tener relaciones sexuales con un hombre y al siguiente día puede ser que el hombre diga, pero si tú accediste. Esto es una violencia sexual y esto pasa regularmente en nuestra ciudad y esto pasa regularmente en nuestro contexto, en nuestro país. Entonces decirles eso, chicos y chicas, que por más que una mujer acceda en el momento de estar alcoholizada, puede llegar a poner una denuncia posteriormente porque es un delito, definitivamente. Ya, existen otro tipo de drogas ilegales que obviamente van a disminuir, por ejemplo, lo que es la lubricación en lo que es la mujer, ¿sí? La lubricación vaginal, y también va, por ejemplo, producir disfunción eréctil y priapismo, que es la erección dolorosa y permanente en el hombre. Ahora, hay otra droga de la que no nos podemos olvidar y es la nicotina o el cigarrillo. En los hombres produce, por ejemplo, disfunción eréctil y obviamente por una estenosis o de lo que son las arterias, ¿sí? Y en las mujeres hay problemas también en la parte de la lubricación. Agradecemos la presencia de Andrés y de Paola como especialistas para mitos y tabúes sobre salud sexual y reproductiva. De igual manera agradecemos a Ámbar y a Mika por su presencia el día de hoy en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue todo en el programa de hoy. Ponte pilas, lo que siempre quise preguntar. Llegamos a ti gracias a la Red Sex, Fundación Sendas y la Dirección de Desarrollo Social y Productivo del municipio de Cuenca.